Estimado radioescucha, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Estamos en otro programa más de Ciencia, Cultura y El Pilón, transmitiendo desde la Plaza San Jacinto, uno de los lugares más bellos de nuestro Distrito Federal. Quedan pocos lugares así y que podamos acceder rápido. Desgraciadamente hay 22 puntos de trabajo fuerte que nuestras autoridades hacen y es imposible el tráfico en nuestra ciudad. Sí, desde luego. Agradecemos por lo tanto mucho el tiempo que te tomas, Octavio, para seguir platicando contigo. Venga, aquí hay unas tostadas de pata que saben a sexo, no propias para menores de edad, las mujeres en cualquier edad, pero los hombres a los 75 ya no es posible. Y estamos hablando de la trayectoria, que afortunadamente tenemos varias coincidencias en lo que fue la educación de un doctor que fue formado por lo que el Estado nos brindaba en mi generación y la de él. Somos muy próximos en generación. Y estamos viendo esta novela que se llama Larga Cabalgata y dice desde las montañas del Líbano hasta las playas de Puerto Vallarta, que es una historia de minería. Sí. Y vuelvo a leer, que a mí me emocionó mucho, así como a ti, escuchar a un autor, darle las gracias a una tía, que siempre hemos tenido una tía que nos quiso mucho, que nos odió mucho. Tú tuviste afortunadamente esa fortuna. Claro. Y dice, en memoria de mi tía Tina, inspiradora de estas narraciones, la mujer más generosa que he conocido, felicidades. Gracias. Mi segunda madre, mi tierno amor. Gracias. Nos quedábamos entonces en el motivo de que está la minería, está el agua que va junto, que es de Puerto Vallarta, Sí. Y entonces te seguías arrancando en que de pronto cuando uno platica, no sé si te tocó a ti, cuando enfrente de mis alumnos platico que hacíamos caligrafía con manguillo y tinta china, Claro, se nos quedan sí. viendo así como que este viene de la Abaco, ¿de dónde viene, sí, no? sí, sí. O incluso tú te referías a lo que es la televisión en blanco y negro, que ahorita un chavo dice, blanco y negro, ¿qué es eso, no? Mis hijos, los pequeños decían, este es cine aburrido. Yo les ponía a Chaplin y le decían el mudo. Ajá. Porque dice, ¿por qué no se escucha, no? Sí. Y bien, nos hablabas de ese contraste de lo que es, cómo vivía la gente a finales del siglo XIX. Sí, y yo creo que vale la pena recuperar pues nuestra historia en lo que se pueda, ¿no? Porque yo todavía tuve contacto con personas que vivieron el siglo XIX al finales y buena parte del siglo XX, que ahora la gente como que piensa que eso no existió, ¿no? Que siempre México fue así, y no es cierto. La gente era muy diferente. Hay que rescatar una serie de valores y de cosas que existieron, que desgraciadamente ya no existen o existen aisladamente, ¿sí? Entonces, fíjate, una de las anécdotas muy bonitas que quisiera platicarte es que un par de hermanos andaban comerciando y uno de ellos pierde una medallita que traía desde el Líbano que le había dado su madre. Desde el Líbano. Desde el Líbano, sí. Y entonces, bueno, el muchacho desmorecido de la pena de haberlo perdido. Pasaron semanas de andar por los ranchos vendiendo lo que vendían ellos, ¿no? En una molita vendiendo dedales, sedas, telas, cosas. Y vuelven al mismo rancho donde perdió su medallita. Y entonces el dueño de la hacienda le pregunta que cómo les fue, etcétera. Y el muchacho le dice, fíjese que yo aquí en su rancho perdí la medallita que me dio mi mamá. Y el señor le dice, oiga, ¿ya la buscó en el mezquite grande? ¿Qué es eso, señor? Dice, allí hay un mezquite donde los arrieros van poniendo lo que se van encontrando en el camino real. Entonces, pues era un pañuelito con 20 centavos, una peineta de una señora, y ¿cuál no sería la sorpresa de este muchacho que fue encontrando su medallita colgando de una rama? Y ese detalle era real. Es decir, eso sucedió verdaderamente, ¿sí? Cosa que ahora dices, pero ¿quién? Si tú has perdido tu cartera algún día, dices, ¿por qué? Ojalá que la persona que se lo encontró me hable, ahí están mis datos, y yo le regalo el dinero, ¿no? Pero nadie te regresa nada, mucho menos el dinero, desde luego, ¿no? Por eso están desapareciendo hasta de los aeropuertos la oficina de objetos perdidos. Claro, siempre está vacía. Siempre está vacía. No, pues ya olvídate de ella para siempre. Entonces, creo que en mi narración he recuperado
pues buena parte de la vida común, cotidiana de la gente de ese tiempo, ¿no? De la moral, de las cuestiones católicas muy cerradas, porque eso de que una mujer perdiera su virginidad era pues verdaderamente un pecado profundo, grave, que no tenía absolución, ¿no? Y bueno, tenían el hijo, pero de todos modos eran rechazadas por la sociedad. Ese tipo de cosas de la sexualidad, yo creo que qué bueno que avanzó, ¿no? Pero bueno, había que relatar lo que les pasaba a nuestros abuelos. Y por otro lado, la otra parte de la novela, y por eso le puse así, es porque yo tengo muchos amigos libaneses, gente muy querida, muy apreciada. Tengo entre los mejores a los primos Shewel. Los primos Shewel son descendientes de un hermano del famoso santo, perdón, no es Shewel, Shewel es mi personaje, ellos son Mahluf, del famoso santo libanés, ¿sí? Que ahora si vas a una iglesia lo encuentras por todos lados como un monje que por ahí está. Y le cuelgan unos listones cuando les hace un favor, ¿sí? Y entonces el listón es blanco si le pediste por un niño, el listón es rojo si le pediste por una buena pasión, si le pediste... Buena pasión. Una buena pasión, sí. Si le pediste, pues sí, por ejemplo, que aquella mujer que te amaba te siga amando, esa es una buena pasión, ¿no? Aunque esté casada, por ejemplo. Por ejemplo, pero quién sabe si ahí tendrías que ponerle unos puntitos morados, ¿verdad? Entonces, este santo es tío bisabuelo de mis amigos. Y así se le conoce, ¿cómo se le conoce al santo? San Charbel Mahluf. Charbel. Tiene muchos seguidores aquí. Claro, sí, además está de moda, Lo canonizó el Papa, yo creo que fue Paulo VI. El caso es que entre ellos y compañeros de escuela tengo un grupo de libaneses muy amigos. Y el Pablo padre... VI fue el que te acompañó en tu formación de médico, porque era cuando estaba... claro, sí. Juan XXIII y Paulo VI. Pablo VI, sí. Sí. Entonces ya a mí me empezó a interesar porque el padre de uno de mis amigos me contó algunas cosas de la historia de cómo llegaban a México y por qué llegaban. Entonces, bueno, se venían de allá porque el Imperio Otomano, los turcos, bueno, fueron dueños de aquella región durante 500 años. Entonces tenían sojuzgado a los libaneses, a los palestinos, a todo aquello, ¿no? Como todo imperio. Como todo imperio. Entonces, pero para mantener su imperio necesitaban mucha gente joven. Entonces tenían la leva. Y llegaban a Líbano, a Palestina, a cualquier lugar de Asiria, de aquellos lugares, y se traían a los jóvenes que tuvieran más de 15 años. Y los metían a su ejército. Y nunca los volvías a ver, desde luego. O llegaban sin una pierna y sin un ojo. Entonces los padres a toda costa trataban de sacar a sus hijos del Líbano. Y entonces les conseguían un pasaporte que era oficial, y los echaban del Líbano a como diera lugar. Muchos de ellos no sabían a dónde iban. La historia de los que yo relato sabían que venían a México, y en esa época Porfirio Díaz les ofrece a los libaneses darles tierras de cultivo. Entonces fue un imán que atrajo a muchos libaneses. Todos los que están en México vinieron con esa promesa. Y otros se fueron a Argentina, y otros, ¿a dónde va este barco? A Australia. ¿Dónde queda eso? Súbete, quién sabe, ¿no? A Estados Unidos, a Cuba, a muchos lugares. Entonces es la historia de cómo la amenaza de la leva hace que los padres de estos chicos los metan en un barco y los manden a México. Al llegar a México, pues relato muy bonito, creo yo, la travesía desde allá, pasando por Marsella y llegando a México. La angustia de dos muchachos jóvenes de 16 y 18 años
llegar a un lugar desconocido sin la lengua, ¿sí? Sin la... Bueno, ni siquiera sabiendo a dónde llegaban. Entonces llegan y se encuentran, ese sí, un santo varón, ¿sí? Un señor de apellido Curi, de nombre Domingo. Curi con K. Curi con K, exactamente. Que había llegado unos años antes y había hecho fortuna en el puerto de Acapulco. Y él se dedicaba a que cada barco que llegara recibía a toda la gente que llegaba de Medio Oriente y los hospedaba en su casa mientras les daba unas leccioncitas de español y luego les conseguía un pasaje de tren para un lugar en donde él sabía que había gente de su aldea, ¿sí? Él estaba en Veracruz. Él estaba en Veracruz, ahí vivía su familia en el puerto. Y ahí estuvo, tengo entendido, que hasta los años 40. Entonces él decía, a ver, ¿de dónde vienes tú? Pues de tal lugar. Él tenía anotado todo. Allí vive la familia fulana, te voy a dar un pasaje de tren y le entregas esta carta a esa persona. De forma que ellos llegaban, los mandaba a Torreón. A Torreón mandaba a los que eran no de religión maronita ni ortodoxa, sino a los que eran musulmanes, porque ya había una colonia musulmana. Y a otros los mandaba a Acapulco, y a otros a Monterrey, y a otros a la Ciudad de México, a Puebla. Entonces llegaban con aquella inmensa angustia, pero pues llegaban con los paisanos, ¿no? Y los enseñaban ¿a qué? A vender, que era lo que mejor sabían hacer. Qué sabiduría de este personaje tuyo, porque es como, por mencionar algo, en una fiesta, si no sabes combinar a los invitados, es un fracaso de fiesta. Sí, exactamente. Porque hay personalidades que no se pueden llevar. Exacto. Ya están ustedes escuchando, queridos radioescuchas, y en este caso también video escuchas. No todo es la historia como nos la contaron. Seguimos, Octavio, conformando esta dolorosa travesía de estos personajes. Claro. Que sí. También las grandes naciones tienen que hacerse así de un crisol de migraciones. Exacto. Que desafortunadamente, por ejemplo, nuestros vecinos olvidan mucho, ¿no? Ahora que tenemos la actitud de Donald Trump, que es absurda lo que hace, porque Estados Unidos es un crisol, pero también nosotros lo tenemos y emociona mucho escuchar de este personaje, Curi. ¿Puedes seguir hablando de él? Sí, bueno, un hombre maravilloso. Yo conocí a una persona que lo conoció. Él tiene descendientes en México, porque después se vino a la Ciudad de México. Pero yo de veras les digo, ¿por qué no le hacen un homenaje, lo candidatean para santo, hacen algo para devolverle a este hombre el gran beneficio que hizo a esa comunidad, ¿no? Y entonces, pues estos chicos que llegan no tenían ningún paisano así visible, ¿sí? Entonces se quedan a trabajar en Veracruz y como eran, ya sabes cómo son los libaneses, ¿no? Mesomórficos, una fuerza de toro y gente de mucho músculo, se ponen de cargadores en Veracruz y pues desde luego se ganan la vida. Y se quedan allí una larga temporada hasta que les empieza a picar, bueno, ¿y aquí nos vamos a quedar siempre? Y entonces, otra de las cosas bellísimas es conocer el ferrocarril. Treparse a un ferrocarril, primero lo conocen porque van a dejar a algunos amigos que se van antes que ellos, y después hacer el viaje en aquellos maquinones de principios del 20, ¿no? Que tú los ves en los museos. Las copetonas. Las copetonas, exactamente. El son de la negra que inicia con un... Es una máquina negra, una copetona que está iniciando su recorrido. Exactamente. Entonces, bueno, pues van a dar después de ahí se van a Puebla, pero en Puebla la gente era muy apretada. Claro, llegaron e inmediatamente conocieron a los libaneses que les dijeron, miren, aquí esto de que don Porfirio ofreció tierras es cierto, pero ustedes no van a poder llegar a los lugares que él ofrece para cultivar. Entonces hagan lo que nosotros sabemos hacer, que es vender. Entonces empiezan por el famoso puesto, ¿no?
cargaban su puesto y lo ponían a la salida de misa y empezaban a vender listones, dedales, hilos, agujas, y ahí se fueron haciendo de capitalito. ¿Y hasta fotografías de San Charbel? No, en esa época todavía no había sido canonizado, sino, claro, imagínate, esa es una industria muy buena. El caso es hasta que... pecado hay, simonía. Claro. Para prohibir eso. Para prohibirlo. Bueno, la gandalle, pues. Sí, la gandalle es simonía, efectivamente. Que yo como que siento que sí hay muchos Simones por ahí atrás de eso. Pero bueno, ese es otro. Y también cosas auténticas, ¿no? Y también cosas auténticas, desde luego. El caso es que es la historia de ellos cruzando al lomo de mula desde Veracruz, ferrocarril, Puebla, y después Pachuca, llegan a la Ciudad de México, se van a Pachuca sabiendo que era un centro minero muy importante, donde había dinero, y se hacen de más lana, se vienen a la Ciudad de México, pero no les gustó la gran ciudad. Entonces vámonos, estaban muy jóvenes, ¿no? El caso es que empiezan por irse otra vez en tren, vamos a conocer el occidente de México, y llegan a Guadalajara. Y en Guadalajara un paisano les dice, no hombre, ¿saben dónde hay lana? Allá arriba, donde están las minas de oro y plata. Arriba de 3,000 metros. Arriba, porque no tienen nada. Esa gente no tiene nada. Entonces agarran sus mulas y se las llevan y empiezan a vender, que era su agosto aquello, ¿no? Se les acababa y se les acababa la mercancía y volvían a bajar y volvían a subir. Y luego de repente ellos oyeron hablar de la Bahía de Banderas. Y ellos estaban allá metidos en la montaña, pero venían a pasar las vacaciones a las playas donde vivían sus tíos, ¿no? Entonces dijeron, oye, vamos a conocer esas playas de allá. Se bajan y les encanta. Porque si tú recuerdas Puerto Vallarta, es una playa maravillosa, pero caminas unos kilómetros y ya empieza la montaña. Sí. Entonces ellos dijeron, oye, aquí tenemos lo que teníamos en nuestra casa, montaña y playa, montaña y playa. Y entonces ahí se quedan, empiezan a comerciar, pero descubren una cosa maravillosa, y es que había un barco que cada 2 meses hacía el camino desde Mazatlán hasta Manzanillo. Y entonces dicen, pues aquí está, se trepan al barco, llegan allá y empiezan a traer todo hasta Las Peñas y de allí a todos los ranchos y pueblos cercanos. Puerto Vallarta estuvo muy incomunicado hasta los años 60. No había forma de llegar más que por una brecha a través de Colima. Yo hice esa brecha con mi tía Tina y duramos 12 horas, porque era un camioncito de esos así. Estaba muy incomunicado. Entonces, pues hacen su agosto. Y ahí viene la historia romántica, porque uno de los jóvenes se enamora, los dos se enamoran de 2 hermanas. Una hermana que era hija adoptiva del matrimonio García, mis tatarabuelos, y la otra que era su verdadera hija, que se llamaba Reinalda. Fíjate qué bonito nombre, Reinalda. Y entonces el amorío entre ellos es muy hermoso, ¿no? Y ya no te sigo platicando para que leas mi novela, porque ahí viene lo bueno. Yo pienso que, a todos mis amigos libaneses ya les regalé un ejemplar, ¿no? Me gustaría ir a la embajada del Líbano, porque en mi presentación, que es ya pronto, el día 19 de noviembre, allí en la casa, en el Ateneo Español, en donde un muy amigo mío, José María Espinaza, un hombre de letras, poeta, escritor, me va a hacer el favor de presentarlo, ¿sí? Sí, lo leo yo en la jornada semanal. Exactamente, sí. ¿El Ateneo es el que está ahí en las calles, en el centro? En la zona rosa. O sea, es Hamburgo y Berlín. Estaba pensando en el casino, parece. No, Ateneo. En el Ateneo.
Y bueno, Chema es hijo de asiliados españoles, ¿no? Hablando de otro exilio. Hablando de otro exilio. Bueno, es que habla uno de los exilios y tendrías tanto que aprender. Los chinos, los japoneses, los libaneses, los españoles. A los chinos les agradezco porque nos trajeron a Lin May. Yo por eso estoy muy atento a esa migración. Hombre, pues ahora el ministro está siendo recibido por la reina de Inglaterra, así que hay que telegrafiarle y decirle que agradeces. Que un brujo desde México está agradeciendo. Que un brujo desde México está agradeciendo. Pero bueno, sí, esas migraciones fueron... Bueno, entre otras cosas, por eso tan famosa la comida china del norte, ¿no? Sí. De Baja California, de Chihuahua, de Coahuila, de todos esos lugares, de Coahuila sobre todo. Hay muchos restaurantes chinos maravillosos. En Tijuana. En Tijuana, en efectivamente, pues fue por esa cantidad de gente que llegó. Entonces te digo, me gustaría ir a la embajada porque ellos tienen algunos escritores famosos que quisiera regalarle mi libro y a ver si me hiciera el favor de ir a hacer un comentario en la presentación. Mira, yo no quiero ser famoso ni tengo ninguna... ya no me da tiempo de hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí me gustaría que la gente conozca pues lo que yo intenté transmitir, que reciba lo que yo intenté transmitir a través de mi escritura. Y fíjate qué interesante esto, Octavio. De lo que estás diciendo, el ser humano que a través de su devenir hace algo como dicen los chavos, en buena onda, por un personaje como de apellido Curi. Y porque yo tengo que hacer un compromiso. Yo te hablé, nos enteramos de que tenías tu presentación, por eso apresuramos la presentación. Ok. Entonces, cuando te hablo, y también esto nos puedes abundar un poco, Ediciones Sin Nombre, cuando yo te dije, ¿dónde lo consigo? Porque yo pregunté en mis librerías que normalmente y no lo conocían. Claro. Y esto habla también otra vez de que tienes que arar en el mar para poder presentar tu libro. Exactamente. Pero hago el compromiso contigo, lo voy a leer y hago yo te avisaré cuando hago la versión. Espero que me lo puedas vender. No, este es regalo para ti. Entonces, que abrí. Me lo dedicas para que no crean que me lo robé. Sí, desde luego. Ahora, si alguien lo quiere comprar, creo que sí se vale, sí, ¿no? Tienes que decirlo porque... Sí. O sea, la editorial Ediciones Sin Nombre les mandas la lana y te lo mandan a tu casa. Tienen además un servicio de entrega así van por el libro, a Ediciones Sin Nombre, te lo llevan a tu casa y te cobran 50 pesos. Entonces, bueno, creo que está bien, ¿no? No, y además pide el catálogo para pedir otras cosas. No, es que ellos tienen muchísima. Tienen entonces, poesía. ¿puedes decir el mail? Sí. comunica? Es a través de www.edicionessinnombre.com. Ediciones y luego doble S, sin nombre, todo junto, sin nombre, 2 S y 2 N, sinnombre.com, diagonal tienda, guión normal, en línea, ¿sí? En guión línea. Sí, va a aparecer de todas maneras por escrito. Sí, si lo buscas tú, Ediciones Sin Nombre, ahí aparece, ¿no? ¿Qué novedosa manera de distribuir? Pues bueno, es que mira, las ediciones de estos libros modestos, pues no tienen 5,000, que es lo que te pide Sanborns, por ejemplo, casi cualquier librería por distribuirlo, ¿no? Entonces, tú no tienes acceso a la gente que se interesa por la lectura. De hecho, cuando tú vas a Sanborns, seguramente andas viendo los libros, ¿no? Todo mundo lo hacemos, libros y revistas. Y bueno, las librerías como tal cada vez están más en decadencia. Entonces, pues ahora con la nueva tecnología la gente tiene que buscar la forma de vender de otra forma, ¿no? Y a lo mejor así va a ser en el futuro. Bueno, yo ya he leído varias cosas en mi tablet. No me gusta porque yo soy de la pelea pasada, ¿no? Otra muestra, queridos radioescuchas y videoescuchas, de que somos de otra generación. Yo odio leer en tablet, odio incluso prenderla. Es una nueva manera, todos los días se aprende algo en lugar común, pero ya veré esto, hago el compromiso, te hablo, te comunico por teléfono para que veas que ya leí tu novela. Muchísimas gracias por tu tiempo.
por tu sabiduría, por esa manera que tienes de entregar. Se siente el sentido social y uno agradece vivir en este país con gente como tú. Muchas gracias. Y que puedas dar tu testimonio de lo que fue el amor hacia una mujer que uno la considera hermosa porque te educó sentimentalmente para respetar a otro ser humano. Claro. Gracias por esta travesía que podemos tener de lo que es de México. Nos hablaste de lo que es el ferrocarril, pero antes de una actividad, un oficio tan olvidado que son los arrieros. Exactamente. Que podemos hablar de tanto acerca de eso. Agradecemos tu tiempo, nos escuchamos y nos abrazamos videoéticamente y también radiofónicamente. Este fue Octavio Cural, un doctor. Gracias por tu tiempo, gracias por escribir. Muchas gracias a ustedes por recibirme.